Buen día, Iglesia Bethesda, preciosa Iglesia, Casa de Misericordia, y también todos los que os habéis conectado en esta mañana. Bienvenidos a nuestro espacio online a través del cual adoramos, alabamos, bendecimos el nombre del Señor, escuchamos testimonios, escuchamos su palabra para nosotros y por lo tanto a través del cual seguimos creciendo y avanzando juntos. Ya sabéis que hoy nos hubiera gustado vernos de forma presencial. No ha sido posible. Estamos en un tiempo de transición, también lo sabéis, pero estamos trabajando para que a partir del domingo que viene podamos vernos y además ya durante el resto del verano, ¿vale? Así que sigamos orando para que eso sea posible. Bueno, pues quería empezar leyendo un salmo maravilloso, Salmo 92, versículos del 12 al 15, que dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Fijaos, florecer, dar fruto, en cualquier momento estar vigorosos y lozanos, con buena salud. Y eso, la consecuencia es proclamar. Al final lo que el Señor hace en nuestras vidas nos lleva a adorarle, nos lleva a proclamar su nombre. Pero ¿cuál es la clave de estos versículos? La clave es que no estamos de paso, la clave es que lo que estamos haciendo ahora, o los encuentros de oración, o nuestros encuentros presenciales, o todo lo que llevamos a cabo, no son cosas puntuales, no. Queremos estar plantados en la casa del Señor, y eso es día a día, parte de una intimidad diaria con el Señor, de leer su palabra, de orar, de adorarle, de tener comunión los unos con los otros, y eso hace que podamos proclamar su nombre. Así que estemos plantados, echemos raíces. Llevamos muchos años diciendo que somos peregrinos y que no echamos raíces en la tierra, sino queremos dejar huella. Bueno, donde sí debemos echar raíces es en su corazón. Así que con este pensamiento en mente vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor para que Él nos hable a través de las canciones, a través de los testimonios y sobre todo a través del mensaje, su palabra. Gracias, Señor, por este día, este nuevo día. Es cierto, hoy no hemos podido vernos, pero sí estamos aquí con un solo espíritu, preparados, expectantes, para que tú nos hables a nuestro corazón, para que tú agarres ese corazón, Señor, y nos des a cada uno lo que necesitamos. Y también podamos salir de este tiempo, podamos salir de este encuentro fortalecidos, esperanzados y desafiados por tu palabra para seguir anunciando las buenas noticias y ver muchos corazones transformados para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si recuerdas una sombra aquella vez, cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Tanta si es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas una sombra aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Canta si es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Veo tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz.
camino con asombro. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Hasta si es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús al desierto vida das. Na 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 na, 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 na 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 na. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Señor, oh Consolador, que tu gloria esté aquí. Fluye con poder, que podamos ver que tu gloria está aquí. Tu presencia es nuestro gran deseo, calma nuestra sed de ti. Con tu aliento danos tu frescura, tócanos una vez más. Ven, aliento del cielo, llena al pueblo.
Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Su gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, el pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré
que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said He needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest
and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity. Someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y amigos. Un domingo más hemos sido convocados para reunirnos de forma virtual, para adorar a nuestro Dios, para alabarle, para darle también nuestra gratitud por todo cuanto nos ha concedido y también para escuchar su palabra, Una parte muy importante de todo culto cristiano es aquella en la cual se predica y se escucha su palabra. Hace algunos domingos nuestra hermana Elena Moiche nos habló acerca de la misión de la Iglesia y entre otras cosas citó el párrafo de un libro que decía lo siguiente: el carácter misional apostólico de la Iglesia con el potencial misional del Evangelio yace dormido en todas las iglesias locales de cualquier época. Simplemente nos hemos olvidado de la manera de acceder a él y de ponerlo en marcha. Nuestra hermana trataba precisamente del carácter misional de la Iglesia. 2 domingos después creo que me tocó a mí también exponer la palabra y entonces toqué el tema sobre la Iglesia que queremos ser. También resaltaba aspectos precisamente de lo que es la misión de la Iglesia. Y en esta mañana, pues me gustaría compartir con vosotros sobre el carácter y la pertinencia de la Gran Comisión. Efectivamente, fue el Señor el que dio la Gran Comisión a su Iglesia. Y esta Gran Comisión la encontramos en los 4 Evangelios y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de San Mateo aparece la Gran Comisión de forma más completa, eso sin desestimar otros aspectos que son tratados en los demás Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, aspectos de esta Gran Comisión. Entonces, la que aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 a 20, dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús a sus discípulos, no solamente a sus discípulos, sino también no sabemos el número, pero había seguramente otros reunidos juntamente con ellos para despedir al Señor en su ascensión después de haber resucitado. Entonces, a la luz de estas palabras nos preguntamos, ¿qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión se llama así, en primer lugar, porque fue la misión que el Señor dio a sus discípulos después de resucitar y antes de su ascensión a los cielos. Luego se llama la Gran Comisión por el carácter universal de la misma. Ahora, dado que la Gran Comisión queda recogida en los 4 Evangelios y Hechos, eso
nos da que pensar a efectos de que los autores de los escritos del Nuevo Testamento le dieron una gran importancia, es decir, que ellos interpretaron cuando recibieron esas palabras del Señor Jesús, que esa gran comisión tenía que ser predicada en la forma y también con el carácter con el cual fue anunciada o proclamada, comunicada por el Señor Jesucristo a ellos. Por tanto, nosotros podríamos preguntarnos, ¿es pertinente la gran comisión para nosotros hoy día? Porque después de 2000 años, más o menos, cabe hacerse esa pregunta. Y a esta pregunta respondemos afirmativamente. Sí, es pertinente, sigue siendo de actualidad. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos por varias razones. En primer lugar, lo que hace que la Gran Comisión sea pertinente es la persona que la dio y el carácter de la encomienda. La persona que la dio y el carácter de la encomienda. Notemos quién es el que da la Gran Comisión. Lo sabemos. De acuerdo. Pero es necesario pararse un poquito más para tratar de responder quién es la persona que dio la Gran Comisión. Fue el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Según el Evangelio de Juan, se presenta como el creador de todas las cosas, el preexistente, el que estuvo muerto y vivió, según Apocalipsis 2:8, el que descendió hasta las partes más bajas de la tierra y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién puede llenarlo todo sino solamente Dios? Y el Señor Jesús, después de haberse encarnado, después de haberse hecho hombre, habitar entre nosotros, bajando a las partes más bajas de la tierra, habla precisamente de la cruz, de lo que tuvo que sufrir, de su propia humillación. Dice que cuando resucitó, dice, ascendió a los cielos, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo con su presencia. Ese fue el que, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, dice la Escritura, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El mismo que dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Por eso no hay otra persona más universal que el que creó el universo. Él abarca el tiempo y el espacio y lo trasciende. Faltaba el llevar a cabo la obra redentora en la cruz del Calvario y triunfar sobre los poderes malignos para recuperar la autoridad que el ser humano caído perdió cuando cayó en el pecado. Por eso él podía declarar, después de haber resucitado y haber triunfado sobre esos poderes malignos en la cruz del Calvario, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y todo esto después de haber dicho a lo largo de su ministerio que él tenía autoridad para revelar al Padre, él tenía autoridad para dar vida eterna, él tenía autoridad también porque se le fue dada esa autoridad por el Padre para juzgar a los vivos y a los muertos. Él será el juez de todos, dice el Nuevo Testamento. Es por todo eso y mucho más que el Señor Jesús era y es el único que podía dar una comisión a sus discípulos, a la Iglesia, con carácter universal y permanente. La persona que la dio, no lo olvides. En segundo lugar, es de carácter universal la Gran Comisión porque abarca a todas las naciones. No solo por quién es el Señor, sino también porque en la visión del Señor estaba el alcanzar a todas las naciones con el mensaje del Evangelio. Mateo capítulo 18, versículo 19, Lucas 24, 47 le dijo a sus discípulos que es necesario que este Evangelio sea predicado a todas las naciones para arrepentimiento y perdón de pecados. Y en Hechos 1:8 dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y es que el Señor del universo no tuvo ningún problema en visualizar desde su perspectiva a todas las naciones como destinatarias de su propio mensaje. Él no desconocía la pluralidad de las naciones, las razas, las lenguas, culturas tan diferentes unas de otras. Por eso dijo, haced discípulos de todas las naciones, porque Él no hace acepción de personas. Ahora bien, el Señor no pensaba en las naciones solo de su tiempo. Él tenía delante de sí toda la historia y a todas las naciones por nacer y formarse. Y esto se demuestra por las palabras finales. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo, hasta el fin del mundo, es decir, hasta el fin de la historia. Cuando leemos en el Apocalipsis, el apóstol Juan en una visión profética del porvenir, cuando toda la historia ha llegado a su final, presenta una fotografía del resultado de lo que ha sido la práctica de la Gran Comisión aquí en la tierra, y escribió de esta manera: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En tercer lugar, es de carácter universal la Gran Comisión porque abarca a toda criatura. En el Evangelio de San Mateo, cuando habla de la Gran Comisión, habla de todas las naciones. Pero en el Evangelio de Marcos dice, predicad el Evangelio a cada criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado, dijo el Señor Jesús. Dios está interesado en la salvación de cada persona. En el Evangelio de San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 5, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para ser salvos. Por eso la condición para tal salvación es que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, que se vuelvan a Él, que busquen su rostro, que busquen el conocerle a Él, su voluntad, sus propósitos, para ponerlos por obra, para que nos vaya bien. Es por eso que cada criatura, grandes y pequeños, sin que Dios haga acepción de personas, un día nos presentaremos delante del gran trono blanco para responder de lo que hayamos hecho con nuestra vida. Y dice el texto bíblico que todo el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, y el juez será el Señor Jesús, porque así está escrito en el Nuevo Testamento. En cuarto lugar, es de carácter universal porque abarca todo el tiempo hasta el fin del mundo. Esto nos hace pensar en que el Señor también es atemporal. Es el Señor trascendente. Él está fuera del tiempo y del espacio y no está limitado por Él. Yo vivo en la eternidad, dice el Señor. Así lo dice el texto bíblico. Tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos, capítulo 1, versículos 10 a 12. Por eso dijo Jesús con toda naturalidad, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa realidad, queridos hermanos y hermanas, nos produce un gran consuelo para todos los creyentes de todas las épocas e inspira mucha confianza al saber que el Señor está con nosotros en todo lugar y en toda empresa que emprendamos relacionada con el cumplimiento de la Gran Comisión de una forma completa e integral. En quinto lugar, la Gran Comisión es de carácter universal porque abarca toda la historia de la humanidad.
Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lógico que si el Señor es el Señor del tiempo, es también Señor de la historia. Los hombres hacen la historia, pero al final Dios cumplirá sus propósitos en y a través de la historia, y a pesar de la oposición de los actores de la historia que son los hombres. En el libro de Apocalipsis se nos dan algunas fotografías del final de los tiempos, cuando el Señor nuestro reinará por y para siempre. Y si hay un libro que no tiene nada de negativo, que es positivo, y que se escribió para dar esperanza a los creyentes en medio de grandísimas y gravísimas tribulaciones, es el libro del Apocalipsis, donde se ve al Señor triunfante sentado en su trono y a su pueblo y a la iglesia triunfante por encima de todos sus enemigos. A pesar, de todos los sufrimientos que habrá pasado la iglesia a lo largo de toda la historia y sobre todo al final de los tiempos. En sexto lugar, la Gran Comisión es de carácter universal en su valor instructivo y educativo. Las palabras ahí, haced discípulos, enseñándoles que guarden, nos sugieren la figura de un maestro y una labor didáctica, que al tener en cuenta los destinatarios de esa labor, las naciones, cada criatura, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, da carácter de naturaleza universal al mensaje de Cristo, en su carácter instructivo, educativo, formativo. Y esto es muy importante si se tiene en cuenta que estas palabras fueron dadas hace 2000 años y el mensaje podría haber quedado obsoleto, falto de valor para este tiempo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Su mensaje es de amor, de paz, de reconciliación con Dios y entre los hombres. Su mensaje es de fe, de perdón y de esperanza, y por tanto es tan actual como lo fue hace 2000 años. Y lo será dentro de 2000 años si el Señor no ha venido muchísimo antes. Tal mensaje del Evangelio es de valor permanente para todo tiempo, lugar y cultura, como se ha demostrado y se está demostrando continuamente en la historia de las misiones, incluso la nuestra particular en nuestro contexto social. Porque vemos cómo los matrimonios han sido restaurados, vemos cómo las personas han sido también sanadas, liberadas de los poderes malignos, del pecado, de la atracción y de la destrucción de esa fuerza del mal que hay en el mundo y que es destructiva. Y vemos como efectivamente, el mensaje de la Gran Comisión es pertinente y de actualidad hoy día. Y en séptimo lugar, es de carácter universal al reconocer el derecho de todas las personas a la instrucción y a la enseñanza en lo que es lo más importante: conocer y ser formado en el conocimiento de Dios. Conocer de la ciencia, conocer todo lo que tiene que ver con las disciplinas del saber humano es importantísimo para el desarrollo no solamente de las personas, sino también de la sociedad. Pero es más importante que todo conocimiento humano, el conocimiento divino, el conocimiento de Dios, y ser formado en ese conocimiento. Porque entonces todos los demás conocimientos, todas las demás áreas del saber humano cobrarán sentido y tendrán un propósito mucho más claro a la luz de aquel que nos creó. Al considerar la Gran Comisión, según aparece en el Evangelio de San Mateo, el Señor se anticipó. Podemos decir que el Señor se anticipó 2000 años a la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Humanas. En su artículo 26 dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Esto está muy lejos de que se cumpla en todas las naciones que conforman las Naciones Unidas. Con mucho no se cumple.
Pero aquí en la gran comisión dada a sus discípulos y por extensión a la iglesia de todos los tiempos, el Señor mencionó a todas las naciones y a cada criatura como los destinatarios de su mensaje de paz, de amor, de perdón, de justicia y de esperanza. Todos, por tanto, tienen el derecho al acceso a ser instruidos y enseñados en el mensaje divino. Y además de forma gratuita y con el propósito del desarrollo integral de la persona humana. El apóstol Pablo no vio a Jesús, el apóstol Pablo no vio al Señor Jesús como los otros apóstoles. Los otros apóstoles estuvieron con él, lo tocaron, lo vieron, escucharon sus palabras desde su bautismo hasta que murió en la cruz y resucitó. Pero qué bien entendió la gran comisión y su propósito final el apóstol Pablo, porque aunque no lo vio de la misma forma que le vieron aquellos, sí le vio glorificado cuando le apareció en el camino de Damasco, en el camino a Damasco, cuando iba persiguiendo a los creyentes, a los discípulos del Señor Jesús, sí le dio. Y se le cayeron los palos del sombrajo, como se suele decir, y le conoció, y de un perseguidor de la iglesia se hizo un discípulo suyo y un enviado suyo, un apóstol, y recibió toda la revelación del evangelio, que al compararlo con lo que predicaban los demás era el mismo evangelio con aspectos diferentes, pero era el mismo evangelio. Y cuando él escribe a los creyentes de Colosas, podíamos haber escogido también a los creyentes de Éfeso, dice: Cristo es en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando. Una cosa es proclamar y otra cosa es que cuando se cree, se incluye en la iglesia a través del bautismo, por medio del bautismo, y después se cumple la gran comisión, como dijo el Señor Jesús, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y el apóstol Pablo dice: no solamente anunciamos amonestando a todo hombre, pero también enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué dibujo del ministerio, del doble ministerio del apóstol Pablo y de los apóstoles en términos generales! Pero él era un gran apóstol, un gran predicador, era un gran maestro, era un gran profeta y prácticamente lo tenía todo. Pero aquí se nos habla del cumplimiento de la gran comisión: proclamar a todo hombre, amonestando a todo hombre. Amonestando significa reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Pide perdón por tus pecados. Jesucristo ha muerto por ti. Busca la reconciliación con Dios y tendrás paz para tu alma. Y el Señor te otorgará la vida eterna. Y cuando hay esa aceptación, todos hemos experimentado que se pasa a ser discípulo y a aprender, a ser enseñados por los que tienen el ministerio de la enseñanza. Por eso dice: y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, es decir, completo, en Cristo Jesús a todo hombre y a toda mujer, lógicamente. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Los pastores no estamos para aprovecharnos de hablando metafóricamente, de las ovejas, sino para atenderlas, para servirlas, para trabajar a fin de poder equiparlas, perfeccionarlas en Cristo Jesús. Dice: según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tomemos conciencia de esta realidad, puesto que el Espíritu Santo está con nosotros para el cumplimiento de la gran comisión. Hay que tener en cuenta que tanto en la cultura judía como en la grecorromana, a la mujer se le negaba la instrucción. Ella quedaba relegada al ámbito de lo estrictamente privado, el cuidado de su esposo, la educación de los hijos y el cuidado del hogar, con todo importante que es eso, pero era privada de la educación, y de lo que se está tratando aquí precisamente es de que del derecho a todos los seres humanos a la educación gratuita. Y el Señor Jesús se adelantó 2000 años
a la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y eso lo recogió, por así decirlo, y los discípulos también lo recogieron en los días de su ministerio, cuando él no solamente aceptó como discípulo a hombres, sino que traspasó los límites de su propia cultura, aceptando tener discípulas como Marta y María, María Magdalena y otras mujeres que se mencionan y otras que no se mencionan, pero que le seguían igual que le seguían los hombres, las cuales recibían su instrucción al igual que los hombres. ¿Y para qué querían la instrucción? Si no era para luego compartirla ellas mismas también. Querían la instrucción para ser formadas como personas, como hijas de Dios, para que no les faltase nada y estuviesen completas en Él. Y luego desde eso que cada uno va recibiendo, cada una va recibiendo, lo va compartiendo con otros y con otras. En el cumplimiento de la Gran Comisión. Así, cuando él dio la Gran Comisión a la Iglesia, él tenía en mente como los destinatarios de la misma hombres y mujeres de todo el orbe mundial, sin hacer acepción de personas de ningún tipo. Por tanto, en relación a la Gran Comisión tenemos que considerar, por una parte, su pertinencia, dado su carácter y naturaleza. Miramos a la Gran Comisión, la analizamos, vemos quién la ordenó y decimos, sin duda alguna, es para hoy. Es de actualidad porque Él sigue vivo. Él vive. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. Por otra parte, vemos su aplicación, miramos la realidad del mundo en el cual vivimos y a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que, a pesar de los siglos que nos distancian de los tiempos de Jesús, a pesar de la diferente cultura entre aquella gente y la gente de nuestra cultura, a pesar de los avances científicos del último siglo y las técnicas desarrolladas por el ser humano, a pesar del desarrollo de los medios de transporte y de comunicación y a pesar de todos los logros conseguidos por la humanidad, hoy día, como en tiempos de Cristo, multitudes son como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Hoy día la gente está necesitada del perdón de los pecados y la salvación que traerá paz y gozo a sus corazones. Hoy como ayer la gente necesita la palabra de vida que traerá satisfacción a sus corazones para que digan como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Hoy día hay gente como Mateo o Zaqueo que amaban el dinero y que aman el dinero porque creen que una buena posición económica les dará seguridad, pero que al tener un encuentro con Jesús saben lo que es la verdadera seguridad. Se les va la codicia de manera rápida y aceptan el llamado divino a seguirle como discípulos suyos. Hoy día hay gente como Nicodemo, religiosos principales y no tan principales, que practican su religión, pero que no están satisfechos hasta que se encuentran con Jesús y saben que no habían vivido una realidad de vida espiritual, de paz, de libertad, de gozo, de esperanza viva, como la que se recibe cuando se recibe a Jesús. Hoy día hay gente que, como la mujer samaritana, necesitan saber dónde y cómo adorar a Dios. No lo saben y anhelan conocer esa gran verdad. Y cuando conocen a Jesús, lo saben, porque lo han aprendido de aquel, que es el único que puede revelarlo a nuestras mentes y a nuestros corazones. Hoy día hay gente que, como la mujer samaritana, necesita saber. Hay gente, que practica la magia negra y la magia blanca, el espiritismo, y muchos que están encadenados y necesitan ser liberados por el poder de Dios, como María Magdalena o el endemoniado Gadareno, y necesitan conocer el poder liberador de Dios y restaurador y sanador de Dios para adorarle y servirle y seguirle solo a Él. Hoy en día hay millones de personas que practican la idolatría en nuestro país y necesitan encontrarse con el Dios vivo y verdadero, que aborrece la idolatría y que está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Hermanos y hermanas, hoy día hay mucha gente que vive confundida, resentida y amargada debido al contexto social donde han vivido y cómo han sido maltratados en sus casas o por la sociedad. Y ellos necesitan conocer la palabra de amor, de aceptación, de sanidad, de consuelo y de restauración. Ellos necesitan ver una mano amiga extendida, dispuesta para ayudar. ¿Sigo? Hemos descendido de las alturas de la universalidad de la Gran Comisión, de aquel que ha dado la Gran Comisión, quien es Él, y hemos descendido a lo local, lo particular, lo que afecta a nosotros los seres humanos. Y si la Gran Comisión es un mandamiento del Señor, tal y como lo hemos definido, y mucho más, entonces como Iglesia tenemos una gran responsabilidad. Cuanto más grande es un mandamiento, más grande es la responsabilidad en relación a él. Voy terminando. Ninguna iglesia es perfecta. Todas tratamos de hacer la voluntad de Dios. A veces los hermanos buscan y rebuscan la mejor forma de hacer la voluntad de Dios en cosas en las cuales quizá Dios no está tan interesado como a nosotros nos parece. Sin embargo, he aquí un gran mandamiento, la Gran Comisión. Es dada a la Iglesia y sin embargo tomamos el asunto como si fuera una cosa optativa. Si lo hago, bien, estupendo, pero si no lo hago, bueno, no pasa nada. ¿Pero de verdad no pasa nada? Quiero señalar que si no tomamos conciencia acerca del cumplimiento de la Gran Comisión de forma integral, evangelización, servicio, comunión, instrucción, estamos pecando gravemente. Ahora Dios nos llama a tomar nuestra responsabilidad en relación con el cumplimiento de la Gran Comisión y proceder al arrepentimiento por faltar a este gran mandamiento, arrepintiéndonos por una falta de formación para su cumplimiento y arrepentimiento por una falta de compromiso para cumplirla en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, a partir de este conocimiento que nos da la palabra del Señor, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, eso no quiere decir que la tarea será fácil y que las naciones responderán al mensaje, la gente responderá al mensaje de forma positiva siempre. Nada de eso. El Señor mismo advirtió de las dificultades que sobrevendrían en el cumplimiento de la Gran Comisión, pero que las dificultades y cualquiera otros factores que pudieran tratar de impedir el cumplimiento de la Gran Comisión de parte de nosotros, de nuestra Iglesia, deberían ser puestas de lado. Y nosotros decir como decían aquellos siervos de Dios antiguos: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. No vamos a decir envíame a mí, porque eso ya lo hizo el Señor. Él nos envía a nosotros. Nosotros tenemos que ser consecuentes con ese mandamiento y con la parte que nos toca en cumplirlo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. En su gracia y su justicia, en mis pasos camino. Él murió por mis pecados, mi batalla Él ganó. Y al mirar tu majestad, mis miedos se disipan. Por tu gracia sin igual, ligeras son mis cargas.
Seguiré tus pasos, seguiré tu voz, lucharé por siempre. Mi victoria es Jesús. En su gracia y su justicia, en mis pasos camino. Él murió por mis pecados, mi batalla Él ganó. Y al mirar tu majestad, mis miedos se disipan. Por tu gracia sin igual, ligeras son mis cargas. Seguiré tus pasos, seguiré tu voz, lucharé por siempre. Mi victoria es Jesús, y sé que Él luchó con su amor, por mí murió, por todo mi pasado. Sé que por mí murió, resucitó y fue levantado. Y tú sentado estás con gran honor en el lugar más alto. Tu nombre exaltaré. Y el precio de la muerte fue cubierto para mí. Su sangre derramó por mí Jesús. Y al mirar tu majestad, mis miedos se disipan. Por tu gracia sin igual, ligeras son mis cargas. Seguiré tus pasos, seguiré tu voz, lucharé por siempre. Mi victoria es Jesús.